Bien, hermanos, pues vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor, y ser parte de este estudio. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, nos muestres, Señor, tu gracia y tu bondad a través de la Escritura, y tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir la pantalla donde tenemos eh, el texto, donde podemos leer. Dice la palabra del Señor, estábamos la semana pasada, nos quedamos aquí. Versículo 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y quemaron delante de todos, Hechos capítulo 19, versículo 19. Y quemaron delante de todos y hecha la cuenta a su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Inclusive este mismo texto en el versículo 19 afirma cuánto estaba creciendo la palabra del Señor. Y esto es muy importante, hermanos. Lucas, cuando escribe, de alguna manera siempre hace una referencia hacia el crecimiento de la palabra. ¿Pero qué implica esto? Veamos algunos textos como Hechos capítulo 6, versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Entonces encontramos que el crecimiento de la palabra en la expansión del evangelio habla del crecimiento de los creyentes en número primeramente. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, es otro punto. Entonces, lo primero que encontramos es que crecían en número, pero también crecían en la fe. Cada uno de aquellos que estaba creyendo. Hechos capítulo 12, versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Era un término que hacía uso Lucas con respecto al crecimiento del evangelio del Señor, de cómo el Señor venía manifestándose con poder, venía manifestándose con autoridad. Y el término que usa Lucas al referirse que la palabra del Señor crecía, podemos entender, hermanos, que había un efecto el cual venía a traer una transformación. Otro texto, ahí mismo en Hechos, capítulo 13, versículo 49. Dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y regresando al texto con el que estábamos partiendo, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces podemos desprender de aquí dos cosas. ¿Qué sucedía en el crecimiento, en la expansión, el que la palabra crecía, prevalecía, se manifestaba? Primeramente en el número de los creyentes, que eso es muy interesante. Inclusive hacíamos una referencia en este texto que la palabra del Señor en una hipérbole que hacía mención Lucas, dice así en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años y de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí decíamos la hipérbole en todos los que habitaban en Asia, un gran número de gente, judíos y griegos, pero se habla que fue en gran número aquellos que conocieron el mensaje del evangelio del Señor. Y el efecto, que es lo más importante y lo más interesante que podemos tener y rescatar en el día de hoy, el efecto de la palabra del Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos exponemos a la palabra del Señor, sucede lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, a quien tenemos que dar cuenta. Todo esto es lo que acontece cuando se expone la palabra del Señor. Y otro texto que siempre hemos referido, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un texto ya conocido por todos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando se habla en este texto, en la manifestación de la palabra del Señor, crecía, la palabra de Dios se manifestaba, se sostenía con poder y fuerza, no únicamente en la manifestación del número de gente, que hoy en día, hermanos, lamentablemente eso es lo que se ha hecho un gran énfasis. Por eso los grandes evangelistas que convocan en estadios, que convocan en lugares amplios, inclusive el uso de los medios de comunicación a través de la radio, inclusive si tú ves en YouTube el número de vistas, el número de likes en Facebook o en Instagram o en Twitter, y de alguna manera se ha como conectado eso en el número, en el número, en el número. Pero la manera es, ahí se puede cuantificar el número de personas, pero no hay una cualificación, o sea, en las cualidades que se desarrollan, en las cualidades que se adquieren, en los beneficios que se traen, en el cambio de las personas, en su conducta, en su fe, en su obediencia, en la palabra, en sus vidas piadosas. Inclusive, hermanos, a veces se cita como algunos de los elementos más complicados en el mandato de Cristo, en Mateo, capítulo 28, versículo 20, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, cuando es la gran comisión y a veces se manifiesta. Lo más difícil es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una implicación que tiene. Cuando se comparte el Evangelio, se le comparte a algunos más y trata de llevarse a los que aceptan a Cristo Jesús. Debemos de recordar que con Fineis hizo esa actitud de hacer una oración de fe. En esa oración de fe se dice que la persona ya aceptó a Cristo Jesús, que ha sido cambiado y que ha sido transformado. Y en eso se ha quedado, y en la transición hacia el sentido de los pentecostales o de los carismáticos, se hace un énfasis en eso. Y muchos son bautizados posteriormente al mes, 2 meses, 3 meses, inclusive hay gente que hasta el año. Hay lugares donde tienen que llevar una serie de doctrinas y de rudimentos para que puedan descender a las aguas. Pero lo más complejo es aquí, el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles a guardar. Esta es la vida, hermanos. Es una vida plena, es una vida piadosa, es una vida donde verdaderamente hay una transformación, un cambio en el pensamiento, un cambio en el corazón, en la manifestación de nuestra fe y en una vida auténtica. Ejemplos de lo que aconteció, por ejemplo, en ese mismo Hechos capítulo 19, podemos encontrar una gran manifestación de lo que aconteció en esa ciudad. Muchos de los que habían practicado la magia, un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio en su corazón, ya no depender de las cosas, de las supercherías, de la hechicería, de los embrujos, del pensamiento hacia la idolatría, de algunas cuestiones que van dirigidas más hacia lo místico y obtener un beneficio en ese sentido. Se trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta a su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente el evangelio. En ese ahí mismo, en el versículo 25, sigue aconteciendo en Éfeso esto que vamos a leer. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, y ahí se puede
conjuntar lo que decía en Hechos 19:10 Lucas, acerca de que en toda la región de Asia había llegado el mensaje de la palabra, el mensaje que cambia y que trae transformación. Ha apartado a muchas gentes con persuasión. ¿Los ha apartado de qué? De su manera de vivir, de su manera de pensar, de su manera de actuar. Efesios capítulo 4, versículo 17, ya no andéis como andan los gentiles. Una serie de recomendaciones donde debe de haber una manifestación, no sustentada en la religión, sino en el poder transformador de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 17, versículo 17 nos habla que la palabra de Dios es verdad. Entonces, eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. Es la verdadera manifestación del crecimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios crecía en poder y fuerza y se mantenía, se sostenía en un cambio. Por eso podemos entender mucho de lo que se escribió en el siglo segundo acerca de aquellos cristianos que eran martirizados, que eran enfrentados, cuestionados en su fe, y muchos de ellos decidían permanecer en la fe y negar la autoridad del César, que muchas veces por eso eran cuestionados, diciéndoles, pues el César es el único Señor. ¿Cómo es eso que tienes un Dios al quien le rindes tributo? También tienes que rendirle culto al César. Y ellos de alguna manera se resistían y se detenían sabiendo que aún su propia vida, la vida de su esposa, de sus hijos, estaba en riesgo de ser martirizados, de ser muertos, de ser golpeados, maltratados. Ellos se sostenían en esto. Hoy en el siglo XXI quizás no estamos expuestos a esto, a menos que alguno de nosotros hayamos ido a alguna región donde hayamos sido confrontados por nuestra fe, golpeados, maltratados, lapidados. Inclusive, hermanos, la lapidación no es aventar piedras ni con una resortera, no. Aventar piedras era, se hacía un pequeño foso o un hoyo, ahí se metía la persona y se le empezaban a lanzar piedras hasta que moría. Eso es de alguna manera lo que le pasó a Esteban, lo que le pasó a Pablo cuando fue también apedreado, maltratado, golpeado, y él lo manifiesta. Ahí lo que se ha llegado a pensar inclusive es que el Señor hizo una obra manifiesta de resurrección. Eso es lo que se piensa. No dice mucho el texto, pero dice que lo dejaron casi como muerto, abandonado y tirado, y el Señor lo levantó a Pablo. De esa era la calidad de la manifestación del Evangelio. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. ¿Y cuál era el riesgo y la afectación? De ahí es porque se hace este alboroto y este escándalo en Éfeso. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quienes venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, eso es lo que estaba trascendiendo en el mensaje del Evangelio. Y precisamente, hermanos, es lo que habla el apóstol Pablo. Es el mensaje de poder que le había sido encomendado. Traía el testimonio y el Señor testificaba juntamente con él a través de milagros. Por eso, hermanos, el respaldo de la palabra del Señor en la manifestación de estas cuestiones en el siglo I es que se estaba autentificando la palabra. Por eso la semana pasada hacíamos una mención importante de por qué la palabra del Señor y de alguna manera el testimonio del Señor a través de los milagros fueron importantes en ese momento. Pero en estos días el Señor nos refiere, por ejemplo, a través del apóstol Pedro, acerca de la importancia de sostener nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro actuar en la inspiración de la palabra del Señor. El canon ha sido dado, ha sido establecido. Esta palabra fue inspirada por Dios. La tenemos hoy en nuestras vidas. Creemos, nos sostenemos en ella y depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo y creemos en el poder del Espíritu Santo manifiesto a través de las Escrituras.
Esto fue lo que aconteció, esto fue lo que aconteció en Asia, por ejemplo, lo que aconteció en Macedonia, específicamente en la iglesia de Tesalónica, lo hemos estado mencionando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, esto fue lo que aconteció, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. En el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, que eran dos regiones, la otra vez lo explicamos, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ya se ha hablado el Evangelio, ya se ha hablado la palabra. Lamentable en estos días, hermanos, muchos ministerios o movimientos lamentablemente sustentados en la propia idolatría del ser y del hombre, porque es necesario que vaya fulano o sutano o perengano, o si hay la ausencia de tal pastor, o ahora con los mencionados apóstoles o con los mencionados profetas, si no va a este o a cual, no acontece nada, dejando a un lado, hermanos, el poder auténtico y eficaz de la palabra de Dios para todo aquel que escucha, hermanos, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que trae vida, el mensaje que nos lleva a una plenitud de la gracia del Señor en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, hermanos, esto es lo que acontecía. La palabra de Dios, la palabra de Dios era llevada, era manifiesta en las regiones de Macedonia y de Acaya por los hermanos de Tesalónica, y además había el testimonio de que estaban siendo transformados, llevados a una vida piadosa en su conducta, en su fe, en su obediencia a la palabra. Eso era lo que acontecía y eso es lo que buscamos, hermanos. Al estar siendo expuestos en la palabra, no solamente es llenarnos de conocimiento, y esta cláusula de transición del pasaje que estábamos leyendo ahí en Hechos, capítulo 19, vemos esa transición que acontece de los milagros, de lo que estaba pasando con la gente, lo afirma Lucas diciendo, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, Éfeso vino a ser un lugar importante para todos aquellos de aquella región. Quemaron los rollos, donde había magia, hechicería, y podemos ver que Éfeso se volvió un lugar donde se les confió, hermanos, el desarrollo prácticamente de algunos escritos, libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Éfeso se escribe la primera y posiblemente la segunda carta a los Corintios, estando en Éfeso. Pablo escribe estas dos cartas. Pablo escribe estando en Roma preso, le escribe a los hermanos que están en los Efesios. Y hemos visto, hermanos, la importancia doctrinal en el desarrollo del pensamiento, inclusive de la preexistencia, de lo que Dios hizo por nosotros, de cómo Dios hace una estructura en la iglesia. Efesios capítulo 4, de cómo Dios es uno, cómo nos pide que actuemos y vivamos piadosamente, lo que ya hemos estudiado en la carta a los Efesios. La escribe Pablo estando Roma en un arresto domiciliario, donde tenía la oportunidad de escribir y de seguir compartiendo lo que leímos en Hechos capítulo 28, escribe Pablo a los hermanos que están en Éfeso. También escribe la primera y la segunda carta a Timoteo, que era el pastor que estaba en Éfeso, que dejó siendo establecido en este lugar, y son sus últimas palabras de Pablo, estando Timoteo en Éfeso, le da una dirección, qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que guardar la sana doctrina, cómo tenía que enseñar las palabras, cómo tenía que reprender, cómo tenía que corregir, lo que leímos en Efesios, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuál es la directriz que deben de tomar, cómo se tiene que guardar de los falsos maestros, y le lleva a una defensa.
Las cartas que escribió Juan, primera, segunda y tercera, y el Evangelio según San Juan, las escribe estando en Éfeso. Sabemos que el Apocalipsis lo escribió, le fue revelado y le fue mostrado en la isla de Patmos. Pero vemos al menos 8 de los escritos del Nuevo Testamento tienen que ver o están relacionados de alguna manera con Éfeso. Vemos que se convirtió en una región importante y una custodia de lo que se estaba desarrollando en lo que conocemos el canon hoy del Nuevo Testamento. Así como el Antiguo Testamento se les dio a guardar, se les dio en custodia a los judíos, como lo dice Romanos capítulo 3, mire cómo dice, versículo 2, dice, mucho, en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, dice aquí, vamos a poner, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí en la Biblia de las Américas dice, les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Bueno, ahí habla ya de otro punto. Lo que queremos referir acerca de cómo les fue confiado el Antiguo Testamento, cómo lo guardaron, cómo fue preservado y cómo a la iglesia que estaba en Éfeso se dirigieron o se escribieron escritos importantes que son de trascendencia hasta el día de hoy para nosotros. Entonces, hermanos, podemos ver que esa es la extensión de la palabra del Señor. Y este texto transitorio de lo que estaba aconteciendo en Éfeso, y lo siguiente que empieza a manifestar Lucas es el plan de Pablo. ¿Qué es lo que iba a hacer Pablo después de estar una temporada de casi 3 años y medio, o 2 años y medio, casi los 3 años, ahí en esta región de Éfeso, compartiendo, hablando la palabra, llevando, y viene una transición estos dos versículos, versículo 21 y 23, y luego en el 24 nos habla del gran alboroto que se surge en esta ciudad de Éfeso a causa de aquellos que estaban viendo en riesgo su negocio de la idolatría y de los orfebres que hacían estatuillas de idolatría, y de cómo afectaba no solamente el templo de Diana y los que estaban ahí, ya lo leímos en los textos, sino aquellos que venían de otros lugares a traer adoración. Entonces, el evangelio se estaba expandiendo, el evangelio se estaba hablando, el evangelio estaba trayendo una gran transformación en esta ciudad y la cual estaba llevando muchos a una convicción clara de lo que es el evangelio de Dios. Por eso creemos lugares importantes, hablando de Jerusalén, que estaba algunos de los apóstoles, Pedro, Juan. Encontramos también que ahí se desarrolla a Jacobo como uno de los ancianos de ese lugar y que estaba a cargo de la doctrina que se estaba desarrollando en Jerusalén en profunda pobreza, y ahorita lo vamos a tratar de ver. Pero también Pablo sabe que es un lugar importante. Por eso en esta narrativa que hace en el versículo 21 y 23, declarando en su plan, su deseo es ir a Jerusalén, su deseo es ir a Roma. Dice a qué ciudades tiene que visitar. Y aquí vemos, hermano, que tenía una idea, un claro propósito, qué ciudades y qué lugares tenía que visitar para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios. Entonces encontramos, hermanos, decíamos en ese versículo transitorio, de Hechos capítulo 19, versículo 21. Así que decía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Queríamos hacer referencia a eso. Pero ¿qué más acontecía en esa ciudad? ¿Qué más acontecía en ese lugar? Sí. Permítame. Dice, entonces, empieza a manifestar su plan Pablo. Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que leíamos a partir del versículo 11 hasta el versículo 19, la descripción de los milagros, de aquellos exorcistas ambulantes,
de cómo fueron confrontados y verdaderamente conocían al Señor, de cómo aquellos habían traído estos libros o rollos de hechicería, cómo fueron quemados, en cuanto eran valorados estos libros, y de alguna manera una manifestación del poder de la palabra del Señor. Entonces prevalecía, crecía poderosamente esta palabra. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. Aquí algunos ponen espíritu en minúsculas. Sí. Vemos aquí la aclaración que algunos ponen en espíritu con mayúscula, es una referencia al Espíritu Santo. El espíritu aquí sin mayúsculas es el espíritu del hombre. Entonces hay dos tendencias o dos corrientes. Una decir, fue Pablo el que puso en su corazón y deseó ir a estos lugares, o fue el Espíritu quien lo guió para que hiciera esto. Y coincidiendo con la propia Escritura y en lo que pasa más adelante en el libro de los Hechos, siguió, hermanos, vamos a decirlo de una manera estricta, este pensamiento que expresa Lucas. Perdón. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Fue su deseo. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia, dice, me será necesario ver también a Roma. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, aquí el versículo 21, dice, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar, dice así. Debo ver también, debo estar, es un deber que él tiene, a más que un deseo, como muchos de nosotros ahora en un sentido turístico, pues quisiera conocer Roma o quisiera conocer Jerusalén. No, aquí es el deber que le llamaba el Señor y por lo cual había sido llamado a proclamar el evangelio del Señor. Está dentro de su idea, está dentro de su corazón. Cuando le escribe desde Corinto a los hermanos que están en Roma, Pablo también manifiesta no solamente llegar a Roma, sino también llegar hasta España. Entonces, el deseo de la expansión del evangelio tenía que ser y manifestarse de esta manera. Pablo no va a llegar como quizás se lo pensaba, pero sí llega a Roma, de alguna manera porque es tomado y él apela al César para ser juzgado y ser cuestionado en cuanto a sus actos, y es llevado a Roma esperando tener una sentencia en cuanto a lo que estaba aconteciendo. A partir, hermanos, de que termina este Hechos, capítulo 19, versículo 41, surge una descripción clara que tuvo cumplimiento. Este es el pensamiento de Pablo. Dice, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de esto allí, me será necesario ver también a Roma. Si recorremos este camino, este es lo que acontece con los orfebres, capítulo 20, versículo 1, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Cumplió lo que dijo. Deseaba ir a Macedonia, Acaya, que debemos decir, ahorita ponemos el mapa, 2 regiones, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Grecia está en Acaya. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, él había en su pensamiento ir por mar, pero él en ese momento cambia y dice, no nos vamos a ir por mar, decide regresar por tierra, un camino más largo, ahorita lo vamos a ver, pero decide a tomar esa travesía, llegar a Mileto, a Troas y después llegar a Mileto, ahí convocar a los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20, un capítulo muy recorrido, las últimas palabras y encomiendas de Pablo a los ancianos de Éfeso, diciéndoles cómo tienen que cuidar la grey, de quién es la grey, de cómo se van a levantar falsos maestros, lobos rapaces. Pablo les advierte y los llama en esa misión pastoral a que tengan cuidado. En Hechos capítulo 20 les habla. Entonces es el camino de Pablo. Entonces recorre
Macedonia, la región de Macedonia, que involucra Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, todas esas ciudades que visitó en su segundo viaje misionero, era afirmar a las iglesias, llevarles fortaleza, llevarles palabra. La región de Acaya está Atenas, Corinto, Creta. También llegó a esta parte o región de Grecia, ahí estuvo 3 meses y después regresa nuevamente Berea, Tesalónica, a Antípolis, Filipos, y se atraviesa un corto por mar y llega a Troas, de Troas a Mileto. En Mileto convoca a los hermanos ancianos que están en Éfeso, de ahí viaja a Cos, luego viaja a Rodas, luego a Fenicia, a Tiro, a Tolemaida, a Cesarea, a Judea y por último llega a Jerusalén, donde es tomado preso. Entonces, se cumple, porque su deseo es llegar a la fiesta del Pentecostés, como dice en Hechos capítulo 20, versículo 16, lo menciona. Esto lo vamos a estudiar más a detalle, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o sea, no quedarse en esa ciudad, pero llega a Mileto, para no detenerse en Asia, porque había ya cimentado, había proclamado de gran manera el evangelio en esta región, una región, hermanos, donde un centro evangelístico, un centro de expansión, un centro de trabajo se volvió Éfeso. Así como se volvió ay, perdón, ahorita le digo Hechos capítulo 13, que fue el centro de operaciones en Antioquía. Antioquía fue la región donde Pablo fue enviado primer, segundo, tercer viaje misionero de esa ciudad salió. Éfeso se había convertido en un lugar importante. Ya decíamos hace un momento cómo en esta región de Éfeso, pues hubo una gran importancia en cuanto a lo que se escribió, a lo que se recibió, en cuanto a las cartas paulinas, el evangelio. Vemos el evangelio de Juan, se escribió en ese lugar. Vemos que de alguna manera aquí en el libro de los Hechos encontramos un tiempo importante de unos 3 años o más de estancia de Pablo en este lugar. De ahí está continuamente enviando a Timoteo a Corinto, enviando a Tito a Corinto, haciéndoles ver qué es lo que tenían que hacer, corregir algunos de los asuntos que vienen a complicar a los hermanos que están en Corintio, las peleas, las disputas que hay en este lugar. Pablo trata de regular. Se piensa y se supone que Pablo en esa estancia en Éfeso llegó a visitar nuevamente Corinto, solamente atravesando el mar, no rodeando, como ahorita lo vamos a ver, sino que llegó a este lugar. Entonces, quisiera compartir el mapa, que tenemos aquí un mapa. Miren, Pablo está aquí, está en Éfeso. Pablo está en este lugar y de aquí decide viajar, ¿no? Visitar esta región de Macedonia, esta región de Acaya. Sí, aquí es Acaya. Pero cuando de alguna manera se encuentra con que algunos judíos estaban, su idea era atravesar por aquí. Inicialmente, su idea era atravesar por aquí. Voy a poner otro color, vamos a poner un verde. Atravesar por aquí, tampoco se ve, vamos a poner un amarillo. Atravesar por aquí para llegar aquí y de ahí partir hacia esta parte de Jerusalén. ¿Sí? Pero no se cumple. Miren, en lo que él decide regresar por aquí, nuevamente a Acaya, Macedonia, regresa aquí a Troas, luego regresa aquí a Mileto, y luego atraviesa aquí hacia Rodas, pasa por Chipre de este lado, llega aquí a Tiro, de ahí llegan y de ahí avanzan un poquito a Cesarea, de ahí llegan a la región de Judea y llega a Jerusalén. Esa fue la transición.
Esto que pusimos aquí, lo voy a poner en rosa, fue realmente el viaje que hizo Pablo de regreso para llegar aquí y ser llevado preso aquí en Jerusalén. Y eso es lo que vamos a ver a partir del capítulo 21, qué es lo que acontece con Pablo hasta el capítulo 28, y a fin de cuentas sí termina llegando a esa región de Roma. Roma está aquí es donde está Roma. Era su deseo y decía que también era llegar a parte de España. España está aquí, sí, que también se llevó el evangelio. Veamos, aquí está la ciudad de León, Zaragoza, Córdoba. Esta es España. Entonces su deseo era llegar hasta acá cuando le escribe a los romanos, pero aquí se vio detenido, estuvo preso, estuvo esperando sentencia, y Pablo llega hasta esta región. ¿Sí? Entonces, vemos que eso fue lo que de alguna manera hizo. Entonces, Pablo está en Éfeso y de alguna manera lo que describe es llegar a Macedonia. El propósito que leemos en el texto, lo voy a leer aquí para no salirnos. Hechos capítulo 19. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Su deseo era llegar aquí. Ese era su deseo. Pero ¿cuál era el camino que iba a tomar? Si fuera el deseo humano, pues prácticamente de aquí, pues fácilmente llegar acá. Pero no, tenía que afianzar las iglesias que estaban en Macedonia, que ya lo dijimos, hermanos, las iglesias de Macedonia en esa región, Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, en la región de Acaya, Atenas, Corinto, Creta, Grecia. Esta región de aquí lo vemos, esta región aquí esta es la región de Acaya y esta es la región de Macedonia. Entonces, eso es lo que pretende Pablo, ir a firmar las iglesias. Además que hay otros propósitos que ahorita los vamos a leerlo, porque es, hermano, tan increíble poder entender cómo se relacionan las cartas que escribe Pablo, lo que describe Lucas en esa investigación, y podemos encontrar que a veces, ya lo hemos dicho, habla en tercera persona lo que hizo Pablo, y a veces como un tercero viendo a lo lejos o investigando, y luego habla en primera persona del plural, en el nosotros, en el pudiera parecer que Lucas estuvo ahí, Hechos capítulo 14, en Hechos capítulo 21, 20 podemos encontrarlo nuevamente, Hechos capítulo 21, como hay una descripción de lo que está haciendo Lucas juntamente con Pablo, y eso es muy interesante. Entonces, lo que va a hacer Pablo, dice, voy a visitar estas regiones, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver si podemos aquí hacer un zoom. Entonces, aquí podemos ver más detalladamente, ¿no? A ver si podemos escribir. Bien. Entonces, Pablo está aquí en Éfeso. ¿Y qué decide hacer? De aquí, de Éfeso, visitar esta región de Macedonia. Luego de Macedonia, ir a Acaya. Eso es el deseo, ese es el pensamiento de Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma. Ya decíamos que Roma está aquí. Vamos a ver, Roma está en este lugar, que es algo de lo que también quiere llegar Pablo, y su deseo es llegar a ese lugar. Estaba manifestando cuál era el plan, el que tenía Pablo. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, ¿sí? A Macedonia, esta región,
creemos que fueron ahí a la parte de Tesalónica, ¿sí? O Filipos, que eran dos de las iglesias más fuertes y que ayudaron mucho al ministerio de Pablo, tanto económicamente como en oración. La iglesia que estaban aquí en Macedonia, que podemos decir que era Tesalónica, que era Filipos, la iglesia de Berea, dos iglesias importantes, y como también como Pablo estando en Corinto recoge ofrendas aquí en la parte de Macedonia, con los de Tesalónica, con los de Filipos, y su idea es llevar esas ofrendas acá, a Jerusalén. Y ahorita regresamos a este mapa, quisiera leer algunos textos. Entonces, llegó, dice Pablo, a esta región de Macedonia. Ahí escribe su carta a los romanos, estando en Corinto, Romanos 16. Vamos al texto. Espero que esté siendo de edificación, hermanos, todo esto. Romanos, capítulo 16, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda. Aquí vemos un amanuense que es Tercio. Sí, que Pablo le está dictando la carta a Tercio y él la escribe, y yo que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Todo lo que está escribiendo son las declaraciones de Pablo. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Entonces, habla de Erasto, de uno de los que había sido enviado, ¿sí? Entonces, estando en Corinto, Pablo escribe esta carta a los romanos. Y aquí algo muy interesante, hermanos, porque Pablo, estando en esta región de Corintos, podemos ver que también una de sus ideas es llevar una ofrenda, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 16, 1. Primera de Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, parte de la cuestión o alguna de la ofrenda que se recogiera con el propósito de llevarla a los hermanos que estaban en Jerusalén. En Romanos, este es interesante, hermanos, Romanos, capítulo 15, ya Pablo casi en su despedida en esta carta a los romanos, dice lo siguiente: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, está escribiendo estando en Corinto, vemos que su deseo es ir a Roma, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, era su deseo visitar. O sea que lo que se escuchaba que acontecía en Roma, creo que era de bendición para muchos, inclusive para el propio Pablo. Y de alguna manera en ese deseo de Pablo, y decía en la carta a los romanos, en el capítulo 1, habla de una edificación mutua y ese deseo de estar en ese lugar siendo edificado, siendo bendecido por el Señor en lo que Dios estaba haciendo ahí en Roma. Pero vamos a leer pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Ya vimos ahí en el mapa, mencionamos, iba a atravesar esa región, iba a estar un rato en Roma y su deseo era llegar a España también. Pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros de su estancia, de su compartir la palabra, de ser edificado mutuamente. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es aquí donde estamos, en la narración de este texto.
Lo que acontece en el capítulo 20, del versículo 1 al 6, es lo que está narrando. Y los quiero hallar la conexión en estos textos junto con las cartas que escribe Pablo y encontrar la referencia del por qué es tan importante Pablo lo que está haciendo, el recoger ofrendas, llevarlas a los hermanos, decirles cuál es su deseo, cuál es su propósito. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, Macedonia y Acaya son dos regiones, hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partes, ahí es, hermanos, los gentiles estaban agradecidos con los judíos de haber recibido el mensaje. Estaban agradecidos con aquellos hermanos de Jerusalén que hubieran recibido del Señor y que tuvieran a bien llevar o enviar a más hermanos que fueran a otros lugares. Debemos de recordar Hechos capítulo 8, fueron esparcidos. Después de Hechos capítulo 15 fueron enviados con unas cartas para ir con los gentiles, que decirles, Hechos capítulo 15, versículo 11, decirles, pues el único medio de salvación es a través de la gracia del Señor Jesucristo. No se tienen que circuncidar, no tienen que seguir las obras, y ellos estaban agradecidos por esto. Dice Macedonia y Acaya, regiones completamente gentiles. Asia Menor, completamente gentil, aunque había sinagogas, como lo hemos estado leyendo, pues el mayor número de gente eran gentiles, eran paganos, eran idólatras, como hemos estado leyendo, más aquí en Éfeso. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Y este es un principio que Pablo sigue manteniendo en 2 de Corintios capítulo 9 y les habla y les dice, bueno, pues si han recibido un beneficio espiritual, hablando del sostenimiento de los santos, hablando Pablo de que él podía recibir una ofrenda, pero no la exige, dice, bueno, pues si han recibido el beneficio espiritual, pues ¿qué hay de malo? Que ellos reciban un beneficio material. Que en su tiempo, hermanos, vamos a seguir hablando de la importancia de la ofrenda. Y aquí vemos cómo a Pablo le era importante el considerar las ofrendas como un buen propósito para la manifestación de los beneficios espirituales que se habían recibido. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, darles, servirles los materiales. ¿Sí? Esa es la referencia, ¿no? 1 Corintios 9:11, si vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que vosotros cosechemos lo material? ¿Será malo que seamos bendecidos con ello para el sostenimiento? Y aunque hemos visto, hermanos, Pablo de alguna manera declara que en algún momento no ha querido ser carga, que él con sus propias manos ha trabajado, se ha esforzado, que trabajaba en hacer tiendas, pues entendemos, hermano, que de alguna manera también es una manera de sostenimiento, es un derecho otorgado por el Señor, y Pablo lo explica ahí en 1 Corintios capítulo 9, que ya en su momento, hermanos, lo hemos compartido, pero lo vamos a seguir hablando, porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia de las ofrendas, que tengamos en alta estima, ¿no?, a los que nos preceden, o a los que nos enseñan, a los que nos exhortan, a los que nos guían. Y es una referencia clara, hermana, de hermanos, de las dos cosas. Y eso es bueno y es importante, hermanos, que lo tengamos claro en nuestras vidas, que lo tengamos claro en nuestros corazones. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea que su deseo seguía siendo el mismo y lo mantiene, es su deseo manifiesto. Entonces Pablo escribe esto y simplemente haciendo una pequeña referencia, 1 de Corintios, capítulo 2,
capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que es grande prueba en que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Aquí Pablo les está exhortando a los hermanos que están en Corinto. Tito está en ese lugar de Corintos, así como fue enviado Timoteo a Macedonia y junto con Erasto. Tito estaba en Corinto, y vemos la grande obra que el Señor hizo con Tito. En esta segunda carta hay varias referencias. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Sí? Entonces encontró a Tito, ahí se quedó Tito y él partió hacia Macedonia. Capítulo 7, versículo 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Versículo 13 también de ese mismo capítulo. Dice así la palabra del Señor. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Por quién? Por todos los hermanos que están ahí en Corinto. Hechos, ahí mismo, perdón, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sí? Versículo 16, dice aquí la palabra del Señor, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Sí. Dice, y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Sí. Ahí dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Bueno, entonces es lo que está haciendo el Señor ahí con Tito. Versículo 23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Capítulo 12, de ahí de esa misma carta, capítulo 12, versículo 18. Dice, rogué a Tito y envié con él a hermanos. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Vemos, hermano, de la relevancia que tenía Timoteo. Vemos la relevancia que tenía Tito. Por eso ahora que hemos estado estudiando la carta a Tito, los días miércoles que escribe Pablo a Tito, vemos que era una referencia que se le enviaba ahí a levantar ancianos, a corregir situaciones, llevar palabra, llevar consuelo, llevar fortaleza. Y Pablo manifiesta como una referencia. Entonces estábamos con aquello que el Señor había propuesto en Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 21 y versículo 22. Y tuvo cumplimiento. Entonces vemos, pero toda esa transición que tuvo y que en Hechos capítulo 20, voy ahí a referirme, capítulo 20, versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó a Pablo. Aquí vemos el cumplimiento de su deseo.
y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, nuevamente regiones, y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces, estando en Macedonia, lo que pensamos estuvo en Filipos, Antípolis, Tesalónica, que fueron fruto de su segundo viaje misionero. Sí. Dice que después llegó a la región de Acaya, Atenas, Corinto, Creta. Desde ahí escribe a los romanos. Llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia y lo acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia estuvo Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, estuvo en Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces aquí ya sus estancias, hermano, empiezan a ser más cortas. Ya es una transición de días hasta llegar a Jerusalén, y de ahí ya sí empiezan a pasar años para ser enjuiciado y llevado a Roma. Pero eso lo vamos a estar estudiando, vamos a estarlo comprendiendo a través de las propias escrituras. Y regreso al mapa para encontrar una referencia acerca de lo que el Señor estaba haciendo en esta región. Entonces encontramos que Pablo, de alguna manera, su primer y segundo viaje misionero, aquí, sí, primer y segundo viaje misionero. Primer viaje misionero, vemos que fue en línea azul, regresa por el mismo lugar, línea amarilla, segundo viaje misionero. Es esta región, llega hasta acá, de Troas, llega a Samotracia, Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea. De ahí se va a esta región de Atenas, a Corinto. ¿Sí? De aquí es donde comparte todo esto. Y de aquí regresa a Éfeso, está un poco de tiempo. Ahí la descripción de Lucas ya no es tan amplia. Llega a Cesarea, a Jerusalén, a Damasco, y llega nuevamente a Antioquía. De aquí comienza su tercer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Y comienza aquí. ¿Sí? Esta región va acá. Se supone que aquí visita todas estas regiones, se establece en Éfeso 3 años, de aquí decide viajar a esta región nuevamente, visitar Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, que son iglesias que hay fundamentadas. En Atenas, quizás recorre nuevamente a Atenas, a Corinto. Aquí dice que él iba a viajar por aquí, a esta región por mar, pero eso se ve frustrado. Y el camino que toma de regreso, hermanos, el camino que toma de regreso Pablo, es el siguiente. Entonces encontramos aquí que de aquí, estando aquí, escribe a los romanos lo que leímos, se recogen ofrendas aquí de los de Macedonia, de los de Corinto, y decide regresar por aquí. Llega a esta región, aquí en Troas, que es una pequeña espacio. Luego llega a Mileto, en Mileto convoca a los hermanos de Éfeso, y de aquí empieza su recorrido, su regreso, hasta esta parte de acá, luego aquí, y llega a Jerusalén, ahí donde termina su tercer viaje misionero. De ahí es tomado preso, y de ahí se le empieza un juicio. Entonces, hermanos, eso es lo que recorre Pablo. Pero esa línea amarilla, que su deseo quizás era ir a... Sí, vamos a borrar mis dibujos.
aquí. Aquí ya vemos un poquito más a detalle de la labor, de esos puntos rojos, fueron las iglesias que se lograron establecer en el siglo I. Los puntos en negro son las iglesias del segundo siglo. Esa es la expansión del evangelio. Es parte de lo que el Señor le llevó. Por eso en la palabra que usa Lucas acerca de que la palabra se expandía, crecía, a esto se refiere exactamente. El crecimiento, ¿sí? El crecimiento del evangelio en todas estas regiones llegó realmente a España, a Bélgica, a Italia, ¿sí? A la parte de Egipto. Todas estas regiones fue llevado el evangelio. Inclusive alguna tradición nos habla que también llegó a la parte de África el evangelio. Esto fue el crecimiento de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, vemos que Pablo, aunque tenía un deseo ferviente de llevar la palabra del Señor, se encontró con muchas dificultades, pero aún así siguió adelante. Pero quiero rescatar, hermanos, que la palabra crecía, pero en ese término no solamente en el número de creyentes, sino en lo que podemos tener hoy, en el día de hoy para nosotros, es que crecían, sí, amén, en conocimiento, en fe, en su piedad, en obediencia a la palabra del Señor, entregándose plenamente al Señor, y realmente era la manifestación del poder del Evangelio del Señor, transformando y cambiando las vidas de aquellos que habían decidido creer al Señor Jesucristo y depositar su fe en Él. Entonces, hermanos, espero que verdaderamente el Señor esté obrando de esa manera en nuestras vidas. Vamos a continuar la siguiente semana pidiéndole y rogando al Señor que podamos seguir adelante. El Señor te bendiga y sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que verdaderamente tu palabra, Señor, crezca en nosotros, que nos desarrollemos, que crezcamos, que avancemos, Señor, en tu palabra, y que fuertemente, Señor, creamos que tú eres nuestro Dios. Te creemos, Cristo Jesús, y esperamos en ti y deseamos caminar, Señor, con toda certeza. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y te bendigo, Padre eterno. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos. Pues nos despedimos, siempre confiando en que el Señor sigue haciendo la obra en nosotros. Y recuerda, el día martes tenemos culto de oración, día miércoles culto doctrinal, el día domingo tenemos nuestro culto de adoración, el día del Señor. Y por la tarde estamos teniendo este estudio del libro de los Hechos. Te invito, hermanos, si hemos estado estudiando y hemos estado aprendiendo juntos acerca del día del Señor, si tienes la oportunidad, hermanos, este estudio que de alguna manera se hace, puedes hacerlo el día domingo. Si algunos hemos visto el registro, nada más uno o dos lo ven el día domingo, y otros más, hermanos, se esperan hasta lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Ya por el día jueves, día viernes, ya tiene 16, 25, 30 visitas o 30 vistas este video. Yo lo bueno sería que lo hiciéramos el día domingo. Pero bueno, hermanos, hemos sido llamados a libertad. El Señor sea contigo, bendiga tu vida, ministre de su paz y de su espíritu a tu corazón. Bendiciones a todos.